el tema de los vertedores, como ya les había anunciado en la anterior clase. ¿No es verdad? Los vertedores. Vamos a ver entonces los aspectos generales de los vertedores. Dice, un vertedor es una estructura hidráulica consistente en una placa o muro sobre el cual fluye agua a superficie libre. Los vertedores se clasifican en vertedores de pared delgada y vertedores de pared ancha. Los vertedores de pared delgada son útiles en aforos de corrientes de agua de poca magnitud, mientras que los de pared ancha generalmente son parte de estructuras hidráulicas mayores. ¿No? Aquí ya habíamos visto, en la anterior clase creo, no hemos visto, pero vamos a ver aforo. ¿No? Entonces, aquí les voy a mostrar esos vertedores. Ahí está. Este es un vertedor de pared delgada, un vertedor rectangular, porque esta escotadura tiene una forma rectangular, ¿no? Al corte que se hizo acá en la plancha se denomina escotadura, ¿no? Y el agua entonces pasa por encima de la arista de esta escotadura o del vertedor, ¿sí, no? Este es el vertedor propiamente dicho, ¿ya? Y este es un vertedor con contracciones laterales. ¿Por qué? Porque la longitud que tiene el vertedor es menor que el ancho del canal. Menor que el ancho del canal. Aquí tenemos unos elementos, fíjense, este elemento, esta columna y la plancha ahí, que impide que el flujo pase por este sector. Lo propio en este otro lado, la columna y la plancha del vertedor, ¿no? Entonces, que impiden que el flujo se desarrolle, ¿no? En todo el ancho del canal. Entonces, obliga a que el flujo pase por esta escotadura, ¿no? El flujo debe pasar por esa escotadura. Entonces, este es entonces un vertedor, vamos a llamarlo ya así, de pared delgada, con contracciones laterales. Un vertedor rectangular. Bien, entonces este es un vertedor y se utiliza este vertedor, por ejemplo, para medir el caudal que fluye en el canal. ¿Ya? Ahí tenemos otro vertedor triangular, ¿no? Es un vertedor triangular. También un vertedor de pared delgada, así de plancha. Y aquí ya tenemos, bueno, les voy a mostrar otro. Este ya es un vertedor de pared gruesa, ¿no? Esto es en un río, está instalado en un río, ¿no? La función de este tipo de vertedores ya es el de controlar el nivel del agua, aguas arriba del vertedor. Ahí tenemos otro vertedor muy especial, denominado también azud, que se utiliza muchísimo en las obras de captación de aguas en los ríos. Ahí un vertedor de pared delgada, también instalado en un canal, ¿no? Y así, también otro vertedor triangular de pared delgada. Este es el vertedor en sí. Esta lámina que está encima del murito de hormigón, ¿no? ¿Ya? Entonces es propiamente el vertedor. Ahí también tenemos otro vertedor, ¿no es cierto? Triangular, pero este es de pared gruesa. Este es un vertedor de pared gruesa rectangular. Y así tenemos entonces los vertedores, ¿no? Otro vertedor de pared gruesa, rectangular. ¿Ya? Entonces, esa es la gran clasificación de los vertedores. Vertedores de pared delgada y vertedores de pared gruesa. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esto.
Y entonces, ¿cómo identificamos? Dice, si el ancho de la cresta del vertedor, este es el ancho, este es el vertedor, y esta es la cresta del vertedor. Si el ancho de la cresta del vertedor, que es E, en la dirección del flujo es tal que E dividido entre H, H es esta altura. Si E sobre H es menor que 0,67, el vertedor se clasifica como de pared delgada. En cambio, si E sobre H es mayor o igual que 0,67, como sería este caso, el vertedor se clasifica como de pared gruesa. ¿Ya? Esa es la gran clasificación. Ahora vamos a tratar con los vertedores de pared delgada. Y según la forma de la escotadura, se tienen vertedores rectangulares, triangulares, trapeziales, circulares, entre otros. ¿Ya? Hay diversas formas. ¿Ya? Entonces, pero los más usuales son los vertedores rectangulares y los triangulares. Aquí tenemos algunos elementos, ¿ya?, que caracterizan al vertedor. En primer lugar, esta altura, la altura del vertedor, W, ¿no?, que es la distancia vertical entre el fondo del canal y la cresta del vertedor. La cresta del vertedor es este punto, el punto más bajo del vertedor. Esa es la cresta del vertedor. Entonces, la altura del vertedor es la distancia vertical entre el fondo del canal y la cresta del vertedor. La carga hidráulica H, fíjense, es el espesor de la lámina de agua que pasa por encima del vertedor. La carga hidráulica H se debe medir a una distancia L, que es mayor o igual a 4 veces H. Mayor o igual a 4 veces H. ¿De acuerdo? Sí, entonces, esto para evitar la influencia que tiene el desarrollo, ¿no?, de la curva de depresión acá, ¿no?, en la descarga del vertedor. ¿Ya? Bien, y ahora vamos a ver el desarrollo de las ecuaciones de los vertedores, ¿no? Para ello vamos a tomar este modelo de flujo, el modelo de flujo que tenemos acá, donde tenemos dos secciones principales, la sección 0 y la sección 1. La sección 0 está aguas arriba del vertedor. Fíjense, este es el último tramo de un canal, aquí está el vertedor. Entonces, la sección 0 está a una cierta distancia arriba del vertedor, aguas arriba del vertedor. ¿No es verdad? Y bueno, entonces, en esta sección se supone que el flujo es uniforme, que tenemos una distribución uniforme de velocidades, etc. ¿Ya? Además, algo importante, que la velocidad de llegada, es decir, esta velocidad, llamémosle V sub 0, es una velocidad relativamente pequeña. Relativamente pequeña. En cambio acá, en la sección 1, que es la sección correspondiente al vertedor propiamente dicho, ¿no?, tenemos una velocidad V, que es por supuesto una velocidad ya apreciable, ¿ya?, mayor que la velocidad V sub 0, desde luego, mayor, ¿no? Bien. Ahora entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a suponer un vertedor que tiene una forma como la que estamos mostrando acá en la figura. Es una forma general de los vertedores. Y la forma que tiene, fíjense, está dada por esta curva,
la forma del vertedor, está dada por esta curva, obedece a esta ecuación, x igual f de y. Esa es la forma que tiene este vertedor. Ya está dada por esta función, x igual f de y. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, considerando las dos secciones, sección 0 y sección 1, aplicando el teorema de Bernoulli, entre ambas secciones se tiene la expresión que se muestra acá. ¿No es cierto? Pues esta expresión, entonces, ya nos indica entonces, ¿no?, que la energía específica en la sección 0 ha de ser igual a la energía específica en la sección 1. ¿Ya? En la sección 1. ¿Ya? Obsérvese ahí todos los términos, ¿no? Todos los términos. Acá estamos considerando una línea de flujo. Esta es una línea de flujo. Estamos aplicando este teorema de Bernoulli a esa línea de flujo. A esa línea de flujo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, el punto 1, el punto 0, en primer lugar, se encuentra a una profundidad h sub 0 con respecto a la superficie del agua. ¿No es cierto? Y el punto 1, ¿no?, se encuentra a una profundidad, fíjense, se encuentra a una profundidad con respecto a esta, es decir, a este nivel, fíjense, a h menos y, a una profundidad h menos y se encuentra, ¿no? Esto es y, es esta altura, desde acá hasta acá, que es esta ordenada en realidad, ¿no es cierto? Suponiendo este sistema de coordenadas, ¿no?, y suponiendo una sección simétrica, entonces y es el eje de las ordenadas y x el de las abscisas, ¿no es verdad? Entonces, y es esa altura que estamos considerando precisamente con respecto a este punto, con respecto a la cresta. Esta es la cresta del vertedor, la cresta. Y es entonces la altura con respecto a la cresta. ¿Ya? Y x sería la abscisa, ¿no? Para ese punto en cuestión. Bien. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá, ¿no es verdad? Aplicando el teorema de Bernoulli, entonces, en la sección 0 tenemos esta expresión y para la sección 1 tenemos esta otra expresión, ¿no? Aplicando el criterio de la energía específica. Bien. Entonces, suponiendo que b sub 0 al cuadrado entre 2g es un valor muy pequeño, despreciable, ¿no? Normalmente se toma así como es muy pequeño, se puede despreciar, porque b sub 0 ya es una velocidad pequeña. Y entonces, más aún, toda la expresión b sub 0 cuadrado entre 2g es aún un número mucho más pequeño. Entonces, de acá se despeja, haciendo que esto es 0, es decir, este término 0, despejamos de ahí la velocidad. Y la velocidad resulta ser igual, entonces, raíz cuadrada de 2g por h menos y, ¿no? Por h menos y, ¿ya? H menos y, que sería esta expresión prácticamente acá, ¿no? Bien, siendo esta la velocidad, entonces el caudal a través del área elemental sería el siguiente, el caudal a través de este área. ¿Cuál es el caudal? Área por velocidad. ¿Y este área qué será igual? Será igual a x por diferencial de y. X por diferencial de y, que lo llamamos diferencial de área, ¿no es cierto? Eso es un diferencial de área en realidad. X por diferencial de y es el área. Si multiplicamos por la velocidad,
de ese punto, entonces tenemos caudal. En este caso, como es diferencial de área, ¿no? Por velocidad vamos a tener diferencial de caudal. Así. El caudal a través del área elemental es entonces diferencial de Q igual 2 veces toda la expresión. ¿Por qué 2 veces? Porque tenemos que considerar que como esta figura es simétrica, para el análisis hemos tomado solo la mitad, pero en realidad el caudal será el doble. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar también este área, ¿no? Por eso es 2 veces ahí, 2 por raíz de 12, mu x raíz de h menos y diferencial de y. Bien, y aquí aparece un término, mu, que lo vamos a denominar coeficiente de descarga. El coeficiente de descarga, pues es un factor muy importante, que se toma en cuenta en la descarga de orificios, en la descarga de compuertas, etcétera, y pues así también se toma en cuenta en la descarga sobre vertederos. Entonces, así tenemos la ecuación diferencial como la que se muestra en la figura. Entonces, si queremos obtener el caudal total que pasa sobre el vertedor, pues tenemos que integrar esta ecuación. Integramos la ecuación y resulta entonces esta ecuación, ¿no? La ecuación que se muestra acá, que es la llamada ecuación general, esta es la llamada ecuación general del caudal para los vertedores de pared delgada, que es posible integrar entre los límites 0 y h, si se conoce la forma del vertedor, x igual f de y, ¿ya? Sí. Entonces, podemos integrar esta ecuación siempre y cuando entonces se conozca la función x igual f de y. ¿Ya? Esta función. Si conocemos esta función, entonces podemos hallar la integral, ¿no? Bien, entonces esta es la ecuación general de los vertedores de pared delgada. Y aquí vamos a aplicar al caso de un vertedor rectangular. Ahí tenemos el vertedor rectangular, fíjense. Fíjense, la longitud del vertedor es B minúscula. El ancho del canal donde está instalado el vertedor es B mayúscula. ¿Ya? B mayúscula. Entonces, aquí se trata, ¿no?, de un vertedor, fíjense, con contracciones laterales, porque B minúscula es menor que B mayúscula. Entonces, estamos tratando aquí con un vertedor con contracciones laterales. Las contracciones ya les dije que son estos elementos, este y este. ¿Ya? Bien. Bien, si utilizamos un sistema de coordenadas acá, similar al que habíamos utilizado aquí, fíjense, sistema de coordenadas con el origen en la cresta del vertedor, ¿no? Con el origen en la cresta del vertedor, ahí está, el origen en la cresta del vertedor. Entonces ahí tenemos la ordenada Y y la ordenada X. Observen ustedes entonces que nuestro vertedor tiene esta forma, fíjense. Acá es para todos los valores de X, Y es 0, hasta acá. Para todos los valores de X, Y es 0. Hasta B medios, hasta que X es igual a B medios. ¿No es cierto? Entonces, a partir de este, es decir, ahora, para X igual B medios, no, para X igual B medios, entonces, fíjense, ahí tenemos la función, ¿no? Es decir,
para cualquier valor más bien, ahora, para cualquier valor de y, x igual b medios, ¿no? X, b medios. Para cualquier valor de y, x es b medios, y entonces esta línea vertical, así. Entonces nuestro vertedor tiene esta forma, ¿no? Y así entonces, si x es b medios, reemplazamos esta expresión en la ecuación general del vertedor. En vez de x, colocamos b medios. Y luego integramos la función, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, para un vertedor rectangular, x igual b medios. Es decir, se trata de una función constante. Función constante. Línea vertical, ¿no? Línea vertical, eso es. Reemplazando en la ecuación general e integrando entre los límites 0 y h, resulta esta ecuación, fíjense. Reemplazamos aquí en la ecuación general, en vez de x, estamos reemplazando su valor b medios. Pero como b medios es constante, sale fuera del signo integral, ¿no? Sale, entonces el medios con este 2 se van y queda 2g por mu por b, integral de raíz de h menos y por diferencial de y. Resolviendo la integral y reemplazando los límites de 0 a h, obtenemos esta ecuación. ¿Ya? Caudal igual 2/3 raíz de 2g por mu por b por h a la 3 medios. ¿Ya? Esa es la ecuación entonces que obtenemos para la descarga en vertedores rectangulares. Bien, y en esta ecuación dice Q es el caudal en metros cúbicos por segundo, B es la longitud del vertedor en metros, H es la carga hidráulica medida a una distancia L mayor o igual que 4 veces H, como les he mostrado en la figura. Luego, mu es el coeficiente de descarga del vertedor. En la tabla 1 se presentan fórmulas para determinar el valor de este coeficiente, según diferentes autores. ¿Ya? La tabla 1, para hallar el valor de mu. Entonces, B es el ancho del canal donde está instalado el vertedor en metros. ¿Ya? Ahí tenemos un vertedor rectangular, de pared delgada y con contracciones laterales, ¿no? Ya les dije que estos elementos son las contracciones, con contracciones laterales, ¿ya? Este es el vertedor rectangular, ¿no? Es un modelo físico del laboratorio de hidráulica, ¿no? Laboratorio de hidráulica, Ingeniería Civil, UAGDM. ¿Ya? Bien. Ahora hablamos del vertedor triangular. El vertedor triangular. Entonces, ahí analizamos, ¿no es cierto? Oh. Ahí tenemos nuestro vertedor triangular. ¿De acuerdo? Ahí, aquí se lo ve, se lo aprecia mejor, fíjense. Este es el canal donde está instalado el vertedor. El vertedor es este elemento, esta plancha, que tiene esta escotadura. Una escotadura de forma triangular, con un ángulo θ en el vértice. ¿Ya? Ese ángulo θ normalmente es de 45 grados, 60 grados y 90 grados. En la mayoría de los casos generalmente es 90 grados.
¿no? Y ahí tenemos W, fíjense, la altura del vertedor, que como ya les he mencionado antes, es la distancia vertical entre el fondo del canal y la cresta del vertedor. ¿Ya? En este caso, la cresta del vertedor es un punto, nada más. ¿Ya? Bien, entonces, siendo θ el ángulo en el vértice, la mitad será θ medios. Entonces, nosotros podemos escribir tangente de θ medios es igual a X sobre Y, ¿no es cierto? Tangente de θ medios igual X sobre Y. Por lo tanto, X es igual a Y por tangente de θ medios. Entonces, esta es la función que estábamos buscando. X igual Y tangente de θ medios. Si reemplazamos esta expresión en la ecuación general de los vertedores, fíjense, Y tangente de θ medios, ¿no? Ahí en el, dentro del signo integral. Pero tangente de θ medios es constante. Sale fuera del signo integral. ¿No? 2 raíz de 2e, mu tangente de θ medios. Integral de Y raíz de h menos Y diferencial de Y. Bueno, y entonces hay que resolver esa integral. Se resuelve la integral y se reemplazan los límites de 0 a h, obteniéndose así esta ecuación, ¿no? Caudal 8 igual a 8/15 raíz de 2g multiplicado por mu por tangente de θ medios y por h a la 5 medios. Entonces, esta ecuación también se suele presentar en esta forma. Igual a C por H a la 5 medios. Donde C es todo el término que está entre corchetes. Todo esto sería C. C, entonces la ecuación sería ya C por H a la 5 medios. ¿Ya? Bien, en esta ecuación, θ es el ángulo en el vértice del vertedor. Los otros términos son semejantes a los del vertedor rectangular. ¿Ya? Entonces ya no es necesario volverlos a definir. Los vertedores triangulares se recomiendan para aforar caudales pequeños, ¿ya? Tal vez menores a 30 litros por segundo, y cargas en el rango de 0,06 metros hasta H menor o igual que 0,60 metros. ¿Ya? Ese sería entonces el rango para los valores de H. ¿Ok? Bien, eso es. Entonces, como hemos visto en ambas ecuaciones, es decir, en la ecuación del flujo del vertedor rectangular, aparece este término mu, que es el coeficiente de descarga. ¿No es cierto? Y también en la ecuación del vertedor triangular, ahí está mu, ¿no? Que también es el coeficiente de descarga para vertedor triangular. Entonces, el valor del coeficiente de descarga mu se ha obtenido en base a numerosas investigaciones. Investigaciones que se han realizado en varias universidades del mundo. Varias universidades que cuentan con laboratorio de hidráulica. Entonces, en estos laboratorios de hidráulica, después de numerosos experimentos, etcétera, se han llegado a determinar ecuaciones para hallar el valor del coeficiente de descarga mu para cada caso.
¿Ya? Entonces, en la tabla 1 se presentan las fórmulas experimentales para determinar el coeficiente de descarga, así lo estoy llamando yo, coeficiente de descarga, lo vamos a poner así, mu, para aplicarse en la ecuación de los vertederos rectangulares, ¿no es cierto? Y ahí están, fíjense, jóvenes señoritas, hay numerosas ecuaciones. Por ejemplo, Hegel, ahí tiene su ecuación. Fíjense, ahí está la fórmula, el límite de aplicación y algunas observaciones, ¿no? Algunas observaciones. Ahí Hegel, la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos Suizos. Ahí está la fórmula para hallar mu. Hamilton Smith, Francis. Ahí está la ecuación de Francis. Revok, ¿no? Entonces, en cada ecuación, entonces, se puede ver, digamos, diferentes términos. Pero, los términos comunes, más bien, que se tienen son la longitud del vertedor, B minúscula, el ancho del canal, B mayúscula, y H, la carga hidráulica, ¿no? Y además, fíjense, como en este caso, W, que es la altura del vertedor. La altura del vertedor. Entonces están casi todos los parámetros geométricos, ¿no? Bien, solo en el caso de Francis, fíjense que presenta esta ecuación. Francis toma en cuenta, aquí está, toma en cuenta las contracciones mediante este valor de n. N es el número de contracciones. Entonces, 0,1 multiplicado por n. Se coloca n igual 2 en vertedores con contracción lateral. Hay dos contracciones. N es el número de contracciones. Y se colocaría n igual 0 en vertederos sin contracciones laterales. ¿Cómo será un vertedero sin contracciones laterales? En un vertedero sin contracciones laterales, jóvenes, B mayúscula es igual a B minúscula, ¿no? O B minúscula es igual a B mayúscula, como ustedes quieran, ¿ya? En ese tipo de vertedores. Entonces, si ese fuese el caso, si fuese un vertedor sin contracciones laterales, pues este término sería 0, ¿no es cierto? Ese término sería 0. A ver, aquí otro, no hay. No hay más, solo en ese caso sería 0 eso. Bien, entonces, estimados jóvenes y señoritas, estas son las ecuaciones que se han desarrollado para calcular el coeficiente de descarga mu, ¿no? Como les dije, son ecuaciones desarrolladas en diversos laboratorios de hidráulica de varias universidades, tanto europeas, americanas, etc. ¿Ya? Bien, entonces, pero esto es solamente para los vertedores rectangulares, jóvenes. Esto es solo para los vertedores rectangulares. Para los vertedores triangulares se tiene una fórmula, una tabla similar. Ahí está. Entonces dice tabla 2, fórmulas experimentales, ¿no? Para determinar los coeficientes de descarga, hemos dicho, de descarga mu o C, aplicables a la ecuación para vertedor triangular, con diferentes valores para el ángulo θ en el vértice, donde W es el desnivel entre la cresta del vertedor y el fondo de dicho canal, o la altura del vertedor, como les dije. B
mayúscula representa el ancho del canal de llegada. Bien. Y en cualquier caso, las fórmulas se expresan en el sistema MKS, ¿no? Y ahí tenemos, fíjense, las fórmulas para calcular los coeficientes de descarga mu para vertedores triangulares. Ahí está la Universidad Católica de Chile, su fórmula, el límite de aplicación y las observaciones. ¿Ya? Observaciones que puede haber. Así tenemos la fórmula de Garley-Krim para C igual a esta expresión. ¿Ya? ¿Ya? Y esto vale, dice, para tita de 45, 60 y de 90 grados. Y para profundidades W grandes. Bien. Luego tenemos, ¿no?, la fórmula de Hegli, de Barr, Koch y Arnal, Heinrichs. ¿Ya? Entonces, tenemos diversas fórmulas para hallar el valor de ese coeficiente de descarga, que por cierto, más o menos está entre 0,5 y 0,7, el valor de mu. ¿De acuerdo, jóvenes, señoritas? Bien. Entonces, esto es como una introducción a este tema que es tan bonito de los vertederos o vertedores. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar acerca de la práctica de laboratorio. Número 1 en este caso, que son los vertedores. ¿Cuáles son los objetivos de esta práctica? En primer lugar, el objetivo general dice determinar en forma experimental el valor del coeficiente de descarga mu para el vertedor triangular de pared delgada y ángulo en el vértice de 90 grados del Laboratorio de Hidráulica de Ingeniería Civil de la UAGRN, o sea, nuestro laboratorio. Vamos a determinar entonces en forma experimental cuánto vale mu para este vertedero o vertedor, ¿ya? Que lo tenemos ya instalado en nuestro laboratorio. Este es el objetivo general. Ahí tenemos también trazados los objetivos específicos. En primer lugar, dice, medir todos los parámetros geométricos del vertedor triangular. ¿Ya? Entonces, deben medir todos los parámetros geométricos para caracterizar, que caracterizan al vertedero triangular. Luego, para realizar ya la práctica propiamente, dice, medir el caudal descargado por el vertedor mediante el método volumétrico. O sea, nosotros vamos a medir el caudal, pero sin utilizar el vertedor. Vamos a utilizar un método que se llama método volumétrico. Por supuesto que ese caudal está siendo descargado por encima del vertedor, ¿no? Pero como no tenemos el valor del coeficiente de descarga, pues nosotros no podemos decir, el caudal es tanto, ¿no? Entonces, necesariamente tenemos que medir ese caudal por otro método. Y para este caso, el método más preciso es el método volumétrico. Bien. Luego dice, medir la carga hidráulica H para cada caudal mediante la aplicación de un limnímetro. El limnímetro es un instrumento sencillo que nos permite medir el nivel del agua con respecto a un cero de referencia. ¿Ya? Entonces nos permite medir el nivel del agua con respecto a un cero de referencia. Entonces, con este instrumento vamos a poder medir nosotros la carga hidráulica H. Bien, una vez que tenemos esto, dice calcular el valor del coeficiente de descarga mu con cada una de las fórmulas de la tabla 2, que ya les he mostrado, ¿ya? Para ese caso.
de la tabla 2. Luego, realizar una descripción general del modelo físico utilizado para la realización de la presente práctica, ¿no? Ustedes tienen que escribir e indicar, entonces, qué características tiene el modelo, entonces, de qué se trata y cómo se realizó la práctica, sobre todo, ¿no? Van a hacer su informe ahí. Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, el método volumétrico se los va a explicar en el laboratorio, ¿ya? En el laboratorio voy a explicar cómo vamos a medir el caudal que fluye sobre el vertedor. Y asimismo voy a explicar cómo se mide la carga hidráulica utilizando el limnímetro. Entonces, voy a realizar las explicaciones para poder medir estos valores. Y asimismo, les voy a indicar y cómo vamos a calcular, ¿no?, el coeficiente experimental. Ya, entonces ustedes vayan pensando y entonces ya en el laboratorio ustedes me indicarán cómo vamos a medir o cómo vamos a determinar experimentalmente el valor del coeficiente de descargamiento. ¿Ya? Bien, en eso consiste la práctica, estimados jóvenes y señoritas. Yo espero que de repente en esta semana ya podamos iniciar el desarrollo de esta práctica, ¿ya? Me faltaría coordinar con el encargado del laboratorio de hidráulica, ¿de acuerdo? Para que ellos coloquen los horarios en los cuales se realizarán esta práctica. Ya vamos a tener diferentes horarios. Y así entonces van a poder realizar la práctica, estimados jóvenes y señoritas. Ustedes podrán escoger el horario que más les convenga. Además, otro aspecto que hay que tomar en cuenta, en cada grupo no deberá haber más de 8 alumnos, por razones de bioseguridad, sobre todo. Bien, no sé si tienen alguna duda o pregunta, jovencitos, señoritas. ¿Aló? ¿Hay alguna duda o pregunta? No, ingeniero. No hay dudas ni preguntas. Entonces, van a estar atentos. ¿Ya? Por el grupo de WhatsApp yo les voy a comunicar si es que iniciamos las prácticas en esta semana. ¿Ya? Ingeniero, una preguntita. Adelante, joven. Vi que en la foto de los caudales que nos mostró, perdón, de la vertedero, en los que son de plancha, abajito señalaba como que tenía una entrada para algo. No sé específicamente para qué sería, no sé si la puede mostrar la foto. Más arribita. Es como para un tubo, más arribita. Desde la primera vez que nos mostró. No, usted, de las otras fotos, ¿no dice usted? Sí, sí, sí. Ah, ya. Por ejemplo, ahí abajo a la izquierda tiene como un tubo y vi que en otra foto que nos mostró igual de un vertedero parecido a este, tiene otra que señala Aquí precisamente eso. Sí. ¿Para qué sirve eso? ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué utilidad Más ahorita tendrá? creo que lo muestra igual. Sí. Esta. Ahí, por ejemplo. ¿Qué utilidad tendrá? A ver, ustedes pueden decirlo. A ver, imagínense qué utilidad podría tener esto. Este conducto se puede utilizar para eliminar los sedimentos que se depositen detrás del vertedor. ¿Ya?
Entonces, aquí tiene que tener una llave, por supuesto, y abrir la llave para que salgan los sedimentos. Ah, o sea, es tipo como un filtro para las impurezas, algo así. No es filtro, ¿no? Sino más bien un elemento para evacuar sedimentos, Ya, ¿no? ya. Esa sería, sí. En todo caso es Perfecto. eso. Y acá en el modelo físico, tal vez algo similar que han visto. Ahí no está. Ah, acá. Ahí. Aquí también tenemos una llave de paso. Pero esta llave de paso sirve para vaciar el agua que queda retenida a esta altura. ¿No? Aquí tenemos un canal. De aquí hacia allá es un canal. Entonces, el agua sale por el vertedor, ¿no es cierto? Pero cuando ya no está funcionando, se queda el agua depositada a este nivel. Entonces, tenemos que tenemos que vaciar eso con esta llave de paso. ¿Ya? Listo, ingeniero. Gracias. Todo tiene su utilidad. Entonces, esto ya lo vamos a ver en el laboratorio. Este es el de nuestro laboratorio, este vertedor, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Estimados jóvenes y señoritas, entonces, nos vemos en la próxima clase. ¿Ya? Pasen ustedes muy buenas noches. Que les vaya bien. ¿Ok? Bueno, ingeniero. Hasta luego, jóvenes, señoritas. Hasta luego, ingeniero, cuídese.